Muy buenas noches, queridos hermanos, queridas hermanas. Como hemos venido haciendo estos últimos días y ocupando nuestro tiempo en cuarentena, vamos a reflexionar acerca del Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo del 1 al 11, que corresponde al Evangelio de hoy, lunes santo. Reflexionando acerca de este Evangelio con algunas personas, consultando también, he llegado a la conclusión y he encontrado en este Evangelio 6 puntos importantes para compartir con todos ustedes. El primer punto que yo veo en este Evangelio, que encuentro en este Evangelio, es el que muchas veces miramos solamente las cosas materiales. Nos apegamos y nos acostumbramos a las cosas materiales y no alcanzamos a dimensionar o no podemos ver cuánto es importante aquella cosa, cuánto es importante aquella persona, aquel objeto que tenemos a nuestro alcance. Podemos mirar en este Evangelio la avaricia de Judas, cuando María se arrodilla y le lava los pies a Jesús, con un perfume muy caro, con un perfume costoso, con un perfume que huele bien, pero que ante esta situación que se presenta y María al lavarle los pies a Jesús con este perfume muy caro, pues entra la pregunta de Judas, el traidor. Cuando le dice a Jesús, es mejor haber utilizado este perfume para venderlo y con el dinero dárselo a los pobres, repartirlo a los pobres. Pero podemos ver aquí que para Judas Iscariote no eran importantes los pobres, sino que era más importante la plata, el dinero, lo que le podían dar por este perfume valioso y caro. Eso era lo importante que veía, o con esos ojos veía Judas Iscariote este perfume. No para preocuparse o no preocuparse por los pobres, por los demás, por los necesitados, sino en cuánta plata iban a dar por ese perfume fino, pero que María, pensaba él, estaba malgastando cuando le lavaba los pies a Jesús con este perfume. Muchas veces, queridos hermanos y queridas hermanas, nos encontramos en situaciones donde preferimos las cosas materiales antes que nuestra propia familia. Vendemos muchas veces a aquellas personas que están a nuestro lado. Vendemos a los amigos que están a nuestro lado, solamente porque vemos el signo peso en esas personas, no más. El segundo punto importante que quiero tocar es que puedo ver el egoísmo, un egoísmo ante la realidad que está centrada en los más pobres y en los más vulnerados. En este tiempo de cuarentena, en este tiempo de pandemia, en este momento coyuntural por el que estamos pasando, estamos atravesando, pues muchas veces vemos actitudes egoístas en las demás personas, ante la realidad que viven estas personas. Y solamente hacemos caridad por aparentar, hacemos caridad para mostrar de que estamos donando mercados o de que estamos ayudando a los más pobres, pero es con un ánimo de lucrarse, es con un ánimo de ganar imagen, y es ahí donde Jesús entra a reprochar la actitud de Judas, que
no solamente mira el valor, sino que ignora totalmente y toma una posición de egoísmo ante la cruda realidad de los más pobres de aquella época. Muchas veces nosotros alabamos, halagamos y adoramos politiqueros que solamente salen a repartir mercados en momentos de campaña para comprar un voto. Y es la realidad que hoy estamos viviendo ante esta pandemia. ¿Cuántos políticos, cuántas personas que necesitaron un voto están hoy en las calles repartiendo mercados como lo hicieron en sus campañas? No los vemos. Están encerrados, están con miedo. Que esta lectura del Evangelio, esta reflexión, la podamos llevar más a fondo, podamos ver una actitud diferente y una actitud de ayuda mutua ante esta pandemia y ayudar a estas personas que lo necesitan. El tercer punto que encuentro que es importante en este Evangelio es la humildad. La humildad de María al lavarle y al secarle los pies con su cabello. Es esa humildad la que nos debe de caracterizar. Y María no lo hacía por mostrarse al Señor, María no lo hacía porque quería verse más alta entre los demás, sino que María lo hacía por el profundo amor que le tenía a Cristo, por el profundo amor que le tenía a Jesús. Que ese mismo amor, que esa misma humildad la podamos reflejar cuando estamos entregando un mercado a una persona necesitada. Que la podamos ver en nuestra solidaridad como cristianos católicos, como personas creyentes, como discípulos, misioneros de Dios, porque es nuestra tarea. Es nuestra tarea ser humilde. Y cuando hablamos de ser humildes es que no puedo estar por encima de las demás personas, que no busco un reconocimiento por mi labor, sino que trato y hago lo posible de pasar desapercibido. El cuarto punto que quiero tocar es, y quiero empezar con una frase: quizá en esta tierra los pies del Señor están necesitados. Esa frase es de San Agustín y es la realidad que vivimos, como ya lo hemos venido diciendo durante todo el video. Es la realidad que estamos viviendo porque la tenemos a flor de piel, el coronavirus. Y es que hoy más que nunca las personas necesitan perfumar esos pies, como lo hizo María, con humildad. Pero perfumamos esos pies buscando de ese Jesús, buscando de ese Dios que está siempre con nosotros y que no nos abandona. Pero que muchas veces nosotros queremos primero tener un Dios a nuestra medida, un Dios que se adapte a mis necesidades y no el yo cumplir su voluntad. Y segundo, en que podamos nosotros ver en la otra persona esos pies y sobre todo esa presencia de Dios que se refleja en cada una de las personas que sufren, que pasan hambre. Ahí encontramos la misericordia de Dios. Es reencontrar esos pies, es perfumar nuevamente esos pies y no creando un Dios a nuestra medida, como ya lo decía, sino en perfumarlos con actitudes
que ayuden al crecimiento espiritual de las demás personas. Un quinto punto es volver la mirada a Dios. Y creo yo que en este tiempo tan difícil que estamos pasando, muchos cristianos, muchos no creyentes, están volviendo la mirada a Dios. Están volviendo sus ojos a esa mirada de amor, a esa mirada de misericordia, a esa mirada que nos llena de paz, que nos llena de esperanza, que nos llena de paciencia para saber afrontar esta situación que estamos viviendo y muchas situaciones más que vivimos en nuestra vida cotidiana. Y un quinto punto, quiero terminar, un sexto punto, quiero terminar con esto, es el primer mandamiento, recordar el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Ante tantas cosas materiales, tantos aparatos tecnológicos que tenemos, tendemos muchas veces a olvidarnos de Dios, a olvidarnos de ese Dios que está a nuestro lado, que está en mi vida, que está guiando nuestro camino, pero que muchas veces descuido, muchas veces desvío la mirada ante ese amor que Dios me brinda, ante esa mirada de misericordia que Dios me ofrece. Tengo la necesidad de sumergirme en las cosas materiales y pongo por prioridad las cosas materiales, dejando a un lado a Dios. Queridos hermanos, que estos días en los que estamos confinados, en los que estamos en nuestras casas, podamos compartir con nuestros familiares, con nuestros amigos, podamos ser recursivos, tener paciencia y tener fe y esperanza y certeza de que todo esto, con la ayuda de Dios, va a pasar. Porque muchas veces nos preguntamos en estas situaciones donde nos vemos expuestos, donde nos vemos frágiles, donde nos vemos débiles ante un pequeño virus, el cual nos ha confinado, el cual nos ha hecho tener miedo. Nos vemos frágiles y débiles, como ya lo decía, pero que podamos encontrar esa fortaleza en Dios, que podamos encontrar en estos momentos de compartir en familia, pero también de compartir en el silencio de nuestra vida, una oración con Dios, una oración donde en el silencio pueda yo escuchar a ese Dios que siempre está conmigo, a ese Dios a quien llamo Padre, a ese Dios a quien llamo y clamo para que esto termine pronto. Que sea un momento, como ya lo decía, de compartir, pero también de fortalecer nuestra relación con Dios, de perfumar nuevamente los pies de ese Dios que está siempre con nosotros, de reconocer que existimos por Él, que nos da, que nos regala la vida. Muchas personas no han ganado la batalla a este virus. Muchas personas están en estos momentos internados en hospitales, en clínicas, en cuidados intensivos, en comas por esta pandemia, por esta enfermedad. Y nosotros que no lo tenemos, que estamos llenos de vida, que estamos sanos, no acatamos las órdenes de los entes gubernamentales, del Ministerio de Salud,
de cuidar nuestra propia vida, de cuidar la vida de nuestros abuelos, de cuidar la vida de nuestra familia, de cuidar la vida de los más vulnerables. Y entendemos que no comemos plata, que no comemos petróleo, sino que vemos y podemos reflexionar. Cada día necesitamos más de Dios. Necesitamos reforzar nuestra vida espiritual. Y que ante tanta explotación de la tierra, de la madre tierra, para sacar petróleo, carbón, nos damos cuenta de que los campesinos también trabajan todos los días para traer a nuestros hogares, para hacer llegar a nuestras mesas ese pan, ese alimento que ellos cultivan y que es valioso para nosotros, que es vital en nuestro crecimiento, que es vital en nuestra vida. Y podría yo decir hoy que es más importante un campesino que un barril de petróleo, que es más importante un agricultor que un tarro o que un galón de gasolina, porque es mucha la diferencia, porque no podemos comer ni beber petróleo ni gasolina, sino que en esa riqueza de suelo que la madre naturaleza nos ha dado, podemos cultivar nuestros alimentos naturalmente. Nos damos cuenta de que ningún gobierno es poderoso, sino que gobiernan mal y se aprovechan de la fragilidad de las demás personas, solamente porque tienen poder, solamente porque se alzan en armas. Y hoy nos damos cuenta de que guerra no es solamente alzar un arma. Acabar con una vida humana no es solamente levantar un arma, sino en provocar un virus, sea de donde haya venido, pero que es más letal que una guerra. Por eso en estos tiempos reflexionemos con esta palabra que el Señor nos irá presentando, la Sagrada Escritura nos irá presentando en la medida en la que podamos vivir esta Semana Santa y que podamos reflexionar acerca de lo que estamos haciendo mal y de las cosas materiales que nos están alejando de Dios. Esto es un proyecto donde estamos virtualizando la fe. Dios te bendiga.